Permítanme presentarme. Soy Rebecca, tengo 28 años y recién salí de una boda con Richard. Un hombre 7 años mayor que yo, pero retrocedamos un poco. ¿Podríamos dejarme dibujar el día en que Richard y yo nos cruzamos por primera vez? Fue en uno de esos elegantes jardines. Fiestas que nuestros padres adoraban organizar. Yo tenía 18 años. Salido de la escuela secundaria y Richard 25 era la estrella en ascenso en la compañía de su padre. Lo recuerdo acercándose a mí con una copa de champán en la mano. Rebecca, ¿cierto?, preguntó con una voz tan suave como la seda que he escuchado. Mucho sobre ti, recuerdo que me sonrojé sin saber qué decir y... Eres Richard, también he escuchado mucho sobre ti, respondí. Se rió entre dientes, un sonido que agitó mi corazón. Ojalá todo sea bueno. Pasamos la noche charlando, riendo y para mi sorpresa, formar una conexión que no había anticipado. Fue esa noche en que nuestros padres, al vernos juntos, consideraron la idea de que nos casáramos. Tomó algunos años. Pero finalmente su plan se materializó antes de que intercambiáramos votos. Firmamos un acuerdo prenupcial. Un acuerdo simple: si uno de nosotros nos desviamos, el otro podría irse con $3 millones. Yo no tenía intención de desviarme, así que firmé sin dudarlo. Recuerdo vívidamente el día. Mi papá, un hombre de pocas palabras pero un corazón tan vasto. El océano me miró con preocupación. ¿Estás seguro? ¿Estás bien con esto, Rebecca?, le preguntó a papá. Está bien. Le aseguré que confío en Richard y él confía en mí. Esto es solo una formalidad. Richard también estaba allí insistiendo en firmar el papel. No quiero que te sientas acorralado. Rebecca, dijo con la voz tensa. Sí. ¿Te sientes cómodo? Podemos discutirlo más, pero negué con la cabeza sonriéndole. Richard, estoy bien con eso, confío en ti. Parecía aliviado y repitió: y confío en ti, Becky. Eso marcó el comienzo de nuestro viaje. Nos casamos en una gran ceremonia. La conversación de la ciudad me emocionó. Este nuevo capítulo, felizmente inconsciente de la tormenta que avecinaba en el horizonte después de la boda. Nos instalamos en una hermosa casa en las afueras de la ciudad. Un sueño hecho realidad, viviendo con Richard despertando a su lado todas las mañanas. Fue surrealista, fue dulce y cariñoso, y por un tiempo todo se sintió perfecto. Nuestra luna de miel fue como un cuento de hadas. Semanas en un resort de playa tomando el sol y la compañía del otro. Pero cuando regresamos a casa las cosas cambiaron. Richard se volvió distante, perdido en sus pensamientos. Llegué tarde del trabajo, me fui directamente a la cama sin decir una palabra. Dormimos en habitaciones separadas, comimos en diferentes momentos, apenas hablamos un día. Lo enfrenté. Le dije tratando de calmar mi voz. ¿Qué está pasando? Has estado actuando extraño desde nuestra luna de miel. Me miró con sus ojos carentes de calidez. Solo he estado ocupado con el trabajo, Rebecca, respondió evitando mi mirada, pero ya casi no hablamos. Persistí sintiéndome como si fuéramos extraños habitando nuestra propia casa. Suspiró pasándose los dedos por cabello. Lo sé, Rebecca. Lo siento, intentaré dedicar más tiempo a nosotros, pero las cosas no mejoraron, en todo caso empeoraron. Richard comenzó a regresar a casa incluso más tarde, a veces no hasta las primeras horas de la mañana. Dejó de comer conmigo y nuestras interacciones se volvieron escasas. Mi mente era que él estaba viendo a más. El pensamiento me revolvió el estómago, pero no podía ignorar las señales. Decidí confrontarlo una vez más. Richard, dije una noche cuando regresó tarde. ¿Estás saliendo con alguien más? Parecía sorprendido por mi pregunta. ¿Qué no? Rebecca. Nunca te haría eso, pero siempre estás afuera, nunca pasas tiempo conmigo, dije con lágrimas brotando. Te dije que solo un trabajo, dijo con firmeza. No te estoy engañando, Rebecca, pero algo sentí que una señorita. Richard no lo estaba. El hombre con el que me casé era distante, frío y reservado, conflictivo. Resolví descubrir la verdad. Si Richard no confiaba en mí, lo descubriría yo mismo. Comencé revisando su teléfono mientras él estaba en la ducha. Asintió con la cabeza, pero la desesperación me llevó a hacerlo.
Busco respuestas, no encontré mensajes ni llamadas sospechosas, pero un descubrimiento hizo que mi corazón se hundiera. Richard había estado buscando apartamentos, ¿planeaba dejarme? Lo enfrenté. Richard, ¿por qué estás buscando apartamentos? ¿Planeas dejarme? Parecía desconcertado. No, Rebecca. Solo estaba mirando, no estaba planeando dejarte entonces. ¿Qué estabas mirando? Pregunté con voz temblorosa. No lo sé, Rebecca, susurró. Solo necesito algo de espacio. Un día recurrí a mi mamá para pedirle consejo. Ella siempre ha sido mi apoyo. Mamá, dije que no sé qué hacer. Richard ha cambiado, ya no es la misma persona. Escuchó su cara llena de preocupación. Rebecca dijo que ambos todavía están adaptando, son recién casados, se necesita tiempo para construir una vida juntos. Que quería creer que esto era solo una fase en la que las cosas mejorarían, pero en el fondo sabía que había más. Richard estaba ocultando algo y podía sentirlo. Intenté descartar el sentimiento, convenciéndome de que la tranquilidad de mamá era cierta, pero... molestia. La voz persistió como un recordatorio constante de que algo no estaba bien. Unas semanas después, reuniendo coraje, me acerqué a Richard. Necesito un trabajo, declaré encontrando su mirada. Parecía sorprendido. ¿De qué quieras trabajar?, preguntó levantando una ceja. Asentí. Sí, necesito hacer algo, Richard. No puedo quedarme sentado en casa todo el día. Después de una pausa, él me ofreció un puesto en su fundación que ayudaba a niños en circunstancias difíciles. Acepté sin dudarlo. El trabajo de la fundación era reconocido y siempre había admirado sus esfuerzos. Trabajar allí respiraba nuevo. La vida en mí era ocupada y comprometida. Me encontré con niños silenciosos que habían enfrentado más dificultades que cualquier otra. Felicidad. Medio de la confusión, aún así la de Nine de Richard seguía siendo desconcertante. Determinada por la claridad, decidí contratar a un detective privado. Las dudas me asediaron y la tranquilidad se volvió imperativa. Recluté a Joe, un ex policía experimentado con un ojo agudo y una conducta sensata que detallaba mis preocupaciones. Esperé ansiosamente sus hallazgos. Haré lo que pueda, Rebecca aseguró con expresión estoica, pero no puedo prometer nada. Su informe llegó más tarde. Su comportamiento grave. Lo siento, Rebecca dijo que no pude encontrar evidencia de la infidelidad de su marido. Alivio mezclado con decepción. Si Richard fuera no, estaba engañando, lo que estaba ocultando, lidiando con preguntas sin respuesta. Le pagué a Joe sus servicios cuando se fue, dejándome con el corazón apesadumbrado e incertidumbres sin resolver. Una profunda sensación de pérdida se apoderó de mí, dejándome lidiando con más preguntas que respuestas. Trabajando en una organización benéfica. Fondo. Conocí a Daniel, la nueva incorporación a nuestro equipo, guapo y encantador, poseía cualidades que fácilmente podían captar la atención de cualquiera. Ingenio, humor y sorprendente buena apariencia pintaban la imagen de un hombre ideal, pero debajo de él persistía un molesto anís. La llegada de Daniel también se sentía demasiado perfecta. Conveniente. No podía dejar de pensar en Richard y el disfraz. ¿Podría Daniel ser un peón en el juego de Richard para atraparme? Decidido a revelar la verdad, a contratar a Joe, el detective privado que había investigado previamente a Richard. Joe se embarcó en la tarea de profundizar en los antecedentes de Daniel. Conexiones y movimientos. Mientras tanto mantuve una distancia cautelosa de Daniel a pesar de su persistente encanto. Aunque tentado por su invitación a tomar un café, el miedo a lo desconocido me... Cuando Joe presentó sus hallazgos, mis sospechas fueron validadas. Daniel estaba efectivamente conectado con Richard. Una revelación que despertó una mezcla de las emociones dentro de mí. La ira, el alivio y la tristeza surgieron cuando me di cuenta de las profundidades del engaño de Richard, pero en medio de la confusión prevaleció una sensación de reivindicación. No. Imaginando cosas, mis instintos habían sido correctos desde el principio. Agradecido a Joe. Mordí en un abrazo de despedida y un nuevo cierre. Aunque había evitado por poco un error costoso, el encuentro con Daniel dejó su marca. Había vislumbrado la fachada de un hombre ideal solo para descubrir su núcleo hueco a pesar de la amarga comprensión. No dejar que me defina. Fui resistente y capaz de encontrar la felicidad en mis propios términos. No necesitaba un hombre ideal para completarme, era suficiente. Anhelaba a alguien genuino,
alguien honesto y estaba decidida a encontrar a esa persona sin importar los obstáculos, aunque podría haber descartado a Daniel directamente. Opté por un enfoque diferente. Decidí para hacerme amigo de él mientras mantenía una conducta impecable para evitar darle a Richard cualquier munición contra mí. Sin embargo, Daniel malinterpretó mi amistad creyendo que me tenía bajo su hechizo. La ironía se le pasó por alto. Él era el peón involuntario en mi juego, pero mantuve mis intenciones ocultas cauteloso de él corriendo de regreso. Richard mantuve la farsa manteniendo intacta la fachada de la amistad. Un día subí las apuestas invitando a Daniel a almorzar con el pretexto de hablar sobre obras de caridad. Él aceptó luciendo una sonrisa de satisfacción y convencido de su progreso mientras nosotros conversé primero. Indagué cautelosamente sobre sus puntos de vista sobre Richard, teniendo cuidado de